7 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 5 de abril, año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a todas las personas que dan seguimiento a nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, en este lunes 5 de abril vamos de inmediato con los temas que tenemos aquí en nuestra agenda, ¿no? Deseando para todos una Pascua de resurrección armoniosa, que estos días de contacto con la naturaleza, con el país o de recogimiento para muchos hayan sido realmente de gran utilidad. Entonces, hablamos en el día de hoy de los mensajes tanto del Papa Francisco como del obispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Soria, y de la Pascua de Resurrección. Entonces, el caso que ha conmocionado al país, una herida abierta que es estas muertes de Joel Díaz y de Elizabeth Muñoz, que fueron víctimas de la falta de un protocolo de inspección policial. Y hay una situación ahí. De nuevo, el mismo general José Manuel Frías Rodríguez, aquel general que tuvo el conflicto en una vía de bicicletas, que estacionó un vehículo, tuvo un conflicto con un subalterno, por eso que trascendió. Ahora pues ha protagonizado otro hecho que él tiene que realmente revisarse. Tiene que revisarse. Vamos a hablar de todas estas cosas. Entonces, bueno, los mensajes tanto del Papa Francisco como de Monseñor Osoria a propósito de la Pascua de Resurrección, del elemento clave en el surgimiento de una creencia que se da a partir de el mensaje de Jesús. Lo clave, el elemento totalmente distintivo, el elemento clave del dogma se llama la resurrección. La resurrección, no la crucifixión, porque la crucifixión era un elemento común y antes de Jesús fueron crucificados varios mesías y después de Jesús fueron sacrificados otros mesías. Es decir, antes y después se llevó al mismo suplicio para una muerte lenta y alesionadora a distintos personajes que reivindicaban al pueblo judío, que trataban de sacarlo del yugo romano, que pregonaban el mensaje del Dios desconocido o el Dios único de los judíos, y que con ese mensaje pues hacían
cualquier tipo de resistencia y levantamientos. Entonces, Mesías crucificados, pues nos vamos a encontrar probablemente con decenas, antes y después de la muerte de Jesús. Pero resucitado nos vamos a encontrar solamente con el caso de Jesús. Y entonces por eso es el elemento clave en este dogma. La resurrección no es, desde luego, ni la propia vida ni obra de Jesús, ni la resurrección son un acontecimiento histórico. No son un acontecimiento histórico, pero sí son un elemento muy importante para la fe, aunque no son un hecho histórico. De hecho, pudiéramos decir que la historia para entonces no existía. Entonces no existía la historia, porque la historia no es un relato del pasado, y que como siempre hemos tenido pasado, siempre hemos tenido historia, porque siempre hemos tenido un pasado que relatar. La historia es algo más que un relato del pasado. La historia es una comparación crítica con elementos comprobables de los hechos del pasado. Entonces, la historia como tal impone una rigurosidad crítica. Entonces, a ese método crítico fue lo que se le llamó historia. Eso no existía para entonces, es muy posterior. Sí existían géneros literarios, y Marcos, que es el autor del primer evangelio, es a la vez el inaugurador de un nuevo género literario que fue precisamente el género de los evangelios. Entonces, dentro de ese marco, cuando tratamos del punto de vista de la equiparación crítica, que es lo que se llama historia, en el caso de Jesús nos encontramos con referencias, en honor a la verdad, un poco vagas, no precisas, porque en el texto más antiguo, donde debemos encontrar la información original, que es y ahí estoy hablando de texto antiguo en términos históricos, no evangélicos, que es son las antigüedades judías de Flavio Josefo. Josefo hace una mención indirecta de Jesús cuando hace referencia a la muerte de Santiago el Justo, el hermano de Jesús. Y entonces habla de esta muerte ordenada por Ananías, habla de esta muerte de Santiago, y al referirse a Santiago se dice Santiago, el hermano de uno al que le decían Mesías. Es decir, no dice Santiago, el hermano de Jesús, sino que hace esa referencia. Entonces ese es el dato más antiguo de referencia que podamos encontrar de Jesús, porque ese es un dato del siglo I. Los otros son posteriores. En el siglo II podemos encontrar alguna referencia que la hace Tácito, también un tanto imprecisa, o la referencia que hace Plinio el Joven. Después de ahí, realmente no hay ningún otro documento histórico en el que eso esté referido. Pero ya explicamos primero que no existía la historia como tal, en la rigurosidad a la que se le debe, porque todavía incluso aquí hay gente que cree que hacer historia es hablar del pasado o hablar de acontecimientos, pero
al no hacerlo en sentido crítico y al no presentar una comprobación precisa de lo que plantean, entonces es una historia muy precaria. De hecho, la dominicana está levantada sobre cimientos que son muy cuestionables, porque el padre de la historiografía en la República Dominicana es José Gabriel García, y ese caballero, que hace algunos aportes, en la mayoría de su trabajo lo que hace es que opina. Pero a la hora de poder hacer una evaluación crítica de los planteamientos, entonces ahí nos encontramos con serios problemas. Y sobre ese edificio está construida gran parte de la historia dominicana. Entonces, por eso es que nos encontramos con tantas lagunas y tantas, digamos, precariedades a la hora de poder indagar sobre una serie de cosas. Entonces, bueno, el Papa en su mensaje insistió sobre el tema de la vacunación, que los países ricos pues den a los países pobres la oportunidad también del beneficio de la vacunación. El año se caracterizó desde la aparición de la vacuna por un monopolio de los grandes países, y países como la República Dominicana, que incluso han apartado, han comprado vacunas, no la han recibido, salvo el caso de que hemos tenido el auxilio de la República Popular China, y hasta ahora hemos llevado un plan nacional de vacunación con la vacuna china, pero con las vacunas europeas y americanas, ahí no hemos tenido la misma suerte. De todas maneras, hay algo que está ocurriendo en Estados Unidos que nos beneficia. Nos beneficia bastante. El éxito que está teniendo el presidente Biden en el proceso de vacunación es importante para nosotros. Estamos hablando de que al domingo de resurrección, pues en Estados Unidos el cierre estadístico estaba hablando de 108 millones de personas que han sido vacunadas. De esas 108 millones de personas que han sido vacunadas, 58 ya tienen las 2 vacunas. Estamos hablando de que se está colocando prácticamente 1 millón de vacunas diarias. Si ese ritmo se mantiene, pues Estados Unidos va a vacunar su población. Eso es muy beneficioso para nosotros, pero también ya ahí ellos, desde luego que no tendrán otra opción que también contribuir con otros países a sus procesos de vacunaciones, pero ya por el lado de la comunidad dominicana residente en Estados Unidos, que tiene bastante contacto con la comunidad dominicana residente aquí, y por el lado del turismo tenemos una situación que puede mejorar bastante. Entonces, mañana martes, ¿usted sabe quiénes empiezan a vacunar en Estados Unidos? Los mayores de 16 años, porque ya esta semana han avanzado mucho con los mayores de 30 años. Es decir, que ya la vacuna va a abarcar a menores, ya va a abarcar a menores la vacunación en los Estados Unidos de América, y esto es beneficioso. Ojalá, aunque han tenido esta postura egoísta de concentrarse y resolver su problema primero, pero ojalá que lo resuelvan con éxito, porque en el fondo nos beneficia y después tal vez podamos tener su auxilio para nosotros continuar con éxito nuestro propio proceso de vacunación en la República Dominicana. Y en cuanto a lo que planteó Monseñor Osoria,
En cuanto a lo que planteó Monseñor Osoria, bueno, ahí puede verse un elemento, crítico en lo que ha dicho Monseñor Osoria. Al referirse a la situación de la pobreza, déjeme buscar textualmente qué dice Monseñor Osoria en su mensaje. Dice Monseñor Osoria lo siguiente: creer en el Jesús resucitado es rebelarnos con todas nuestras fuerzas ante tantas personas que solo han conocido en esta vida miseria, humillación y sufrimiento, que quedan olvidados para siempre. Creer en el resucitado es acercarnos con esperanza a tantas personas sin salud, enfermos crónicos, discapacitados y personas unidas en la depresión. Dice el periódico Unida, aquí tal vez Monseñor quiso decir hundidas en la depresión, cansadas de oír promesas del cambio. Un día conocerán lo que es vivir con la paz y salud total. Escuchará la palabra del Padre cumpliendo su promesa de entrar para siempre en el gozo de tu Señor. Pero ya eso es en la vida futura. En la vida futura. Para la vida presente, hay algo ahí que deja colar Monseñor, el presidente Abinader, que usted no puede dejar de darse por aludido, porque ahí, en medio de todo esto, está el planteamiento de que la gente está cansada de escuchar promesas de cambio. Y el último que la ha hecho y que ha ganado unas elecciones y que ha gobernado en base a promesas de cambio y que está gobernando es el presidente Abinader. De manera que si esa no es una directa, digamos que es una indirecta. Es una indirecta. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el mensaje de Monseñor. Y ya nos referimos al mensaje del Papa y nos referimos al significado de la Pascua de Resurrección. Entonces, vamos al caso de estos dos predicadores cristianos. Me refiero a los casos de Joel Díaz y de Elizabeth Muñoz. A los casos de Joel y de Elizabeth Muñoz. Ustedes saben que esta muerte se produce en un periodo en el que muchas iglesias cristianas están en un proceso de 40 días de adoración. Ese proceso de 40 días de adoración lo inician el miércoles de cenizas y lo concluyen el domingo de resurrección. Eso para las iglesias cristianas es equivalente a lo que para el catolicismo es la cuaresma. Entonces este es un proceso de reflexión, de purificación espiritual, ¿no? Y en cierta medida un proceso proselitista. Un proceso proselitista en el que los cristianos tratan de ganar almas, nuevas almas para la creencia, para la salvación. Es en ese periodo que se produce esta muerte. Es decir, ellos están en este proceso de los 40 días de adoración. Este proceso impone sacrificios. En el caso de unos recién casados, con el deseo de la carne pues muy vivo,
el sacrificio es la abstinencia. Es decir, desde que inician el periodo de adoración hasta que concluye con la resurrección, las parejas no tienen sexo. Porque es una de las cosas de las que se pueden librar en mor de sacrificio. Y realizan muchos otros sacrificios. Entonces, esta pareja está en un periodo de adoración, está en un periodo de sacrificio, está en una labor de reflexión y en una labor proselitista. Cuando se encuentra con la muerte de manos de la aplicación atroz o de la no aplicación de un protocolo para la detención. Es cierto que probablemente ellos que vivían una etapa de gozo espiritual, ellos llenos de su fe, nunca tomaron en cuenta los riesgos de una zona en la que se movilizaban, que hay que aprovechar para tomarlos en cuenta, porque ellos encontraron la muerte de manos de la policía, pero ese es un trayecto sumamente peligroso en el que muchos han encontrado la muerte por acciones delincuenciales de estos jóvenes consumidores adictos a las drogas que para financiar también esas carreras ilegales de motocicletas, ahí lanzan obstáculos a las personas para que se accidenten, y aún ya las personas en situación ya de gravedad son asaltadas. Es decir, que ellos recorrían, lamentablemente y probablemente sin percatarse, sin tomarlo en cuenta, cerca de la medianoche, un trayecto respetable. Un trayecto sumamente peligroso. Pero, caramba, la policía está para proteger, la policía está para cuidar. Entonces, gente que no es atacada por delincuentes en una zona donde hay altamente esa probabilidad a la hora en la que ellos están transitando, entonces van a encontrar la muerte en manos de la policía. En la falta de aplicación de un protocolo, yo creo que de la experiencia inmediata debemos arrancar por ahí en poner en ejecución un protocolo para la inspección en carreteras. Poner en ejecución un protocolo. Yo sé que hay soluciones más fantásticas que esta que yo estoy ofreciendo. Está la solución de desintegrar la policía y hacer una nueva. Esa es muy buena, esa es fantástica. Esa es fantástica. Pero realmente yo estoy hablando con los pies sobre la tierra sobre una realidad y una posibilidad. Entonces, la eliminación de la policía y la creación de una nueva, fantástica. La reforma policial que tenemos pendiente, fantástica también. Es decir, fíjense que yo estoy hablando de una solución que no es integral como las otras dos, pero que entiendo que sobre todo lo de la reforma, porque yo no creo en la desintegración de la policía, sino en la reforma, pues conllevan
una planificación de más largo plazo. Y lo que ha ocurrido amerita una respuesta inmediata. Y lo que podemos hacer en lo inmediato es adoptar esta tragedia para que no se repita más en el protocolo de inspección a un vehículo en carretera. Una situación como esa que padecieron estos predicadores, estos evangélicos o pastores evangélicos. Entonces, ese protocolo es urgente en lo que viene la reforma o en lo que se hace una revolución que lo desintegra todo para empezar el país de nuevo, y donde quiera que han hecho revolución y han desintegrado todo para empezar de nuevo, las cosas han venido en peores. Las cosas han resultado después peores. Entonces, el protocolo es elemental, porque el protocolo puede llevar a cierta invasión de la privacidad de las personas, puede afectar sin que, entendiendo las personas su derecho a circulación, le puede crear situaciones molestosas, pero no los entierra, no les quita la vida. No les quita la vida. La policía en todas partes del mundo, su labor es invasiva de la privacidad y de derechos fundamentales. No se desarrolla una labor policial sin esos elementos. Lo que pasa es que, siguiendo un protocolo, esos elementos entonces no resultan tan evidentes. Se diluyen un poco en conversaciones que la gente entiende que son conversaciones hasta carentes de sentido, pero ahí se está aplicando un protocolo. Y es verdad que el protocolo no es la solución total, porque no evita que se cometan excesos policiales, pero sí puede evitar una tragedia como esa tragedia que se produjo con estas personas. Y cuando digo que no es una garantía de que no se cometan excesos, porque bueno, la policía en distintas partes del mundo ha cometido excesos aplicando un protocolo. Los ha cometido, pero son excesos que quedan disminuidos. El derecho a requisar un vehículo o que un vehículo tenga un perfil sospechoso, un vehículo común, un vehículo muy usado por delincuentes, etcétera, etcétera, eso no puede ser una justificación para que unas personas que no lo son resulten muertas en un vehículo. Y entonces, de ahí la necesidad de la aplicación del protocolo. En Estados Unidos, por ejemplo, con el protocolo hay exceso, hay muertes incluso en la aplicación del protocolo, que han ido variando. El más reciente, uno de los más recientes, pues fue diseñado por un criminólogo, Charles Rember se llamaba, este criminólogo, Charles Rember. Entonces, él diseñó el Tactics for Criminal Patrol. Ese es que incluye un protocolo para requisar vehículos que tienen un perfil sospechoso o vehículos sobre los que se ha hecho alguna suerte de alerta.
pero se ha hecho alguna suerte de alerta, pero el vehículo sobre el que se ha hecho una suerte de alerta no es único. Hay miles aquí de ese vehículo en Estados Unidos y hay miles en cualquier parte del mundo sobre el vehículo que se ha hecho el tipo de alerta. Entonces, desde luego que no le vamos a disparar a todos los vehículos sobre lo que supuestamente se nos ha hecho una alerta que tienen ese perfil, sino que vamos a ir a esos vehículos a aplicar un protocolo. Entonces, hay una serie de cosas que el ciudadano no percibe, que el policía la está tomando en cuenta, que son parte de un protocolo, pero son inofensivas aparentemente para el ciudadano. Cuando vemos un poco de detalle de este protocolo, que un policía le ordena a una persona que se pare, ya sabemos que la persona se detiene. La primera medida que toman es que las manos tienen que ser colocadas de manera visible, etcétera, etcétera. Eso es elemental. Y si hay otros acompañantes, tienen que salir y colocarse de manera visible en el vehículo. Pero ya después de esta parte, ya el policía solamente acercándose está captando de una serie de información que le revelan si el perfil es o no discordante. Y hay cosas tan elementales como esta. El policía se va acercando, que lo va a hacer por la parte del chofer, cuando es un conductor que está solo, lo va a hacer por la parte del chofer, sobre todo porque evita que el individuo, si quiere dispararle, le es más difícil hacerlo en un cuerpo a cuerpo que hacerlo por la parte del copiloto. Entonces, ya el policía, cuando se va acercando, ya hay un dato que inmediatamente le prende la alerta. Él ve el año del carro, él ve los neumáticos del carro, pero él no solo está observando que esos neumáticos estén en condiciones. Hay un elemento que le va a prender la alerta. ¿Cuál es el elemento? Carro viejo, neumático nuevo, elemento sospechoso. Elemento sospechoso. El policía se acerca. El policía se acerca. Cuando se acerca, está conversando con el conductor que tiene las manos despejadas, etcétera, y él está en control, él está observando. Entonces hay un elemento que interviene ahí en el olfato. Al policía inmediatamente le va a salir un ambientador, el olor de un ambientador. El olor de un ambientador, cerca de ser disuasivo, es un elemento que al policía le va a llamar la atención. Entonces él se va a fijar qué tipo de ambientador tiene esta persona ahí. Y él no le está preguntando por eso, él nada más está observando. Pero él sabe, ya el vehículo le dijo una cosa en el exterior. Cuando se acerca, ve huele, percibe el ambientador, lo mira. Ah, caramba, este es el tipo de ambientador que se usa para disuadir cualquier cosa que tenga que ver con droga. Y fíjense que todavía él no ha conversado, él nada más ha saludado, saludo, ¿cómo está usted? Etcétera. Ya él se va percatando, ya él tiene una serie de informaciones sutiles que le van indicando cuál es el perfil de esa persona, aunque esa persona esté vestida como esté vestida. Otro elemento que él va a tomar en cuenta. Nada de esto yo me lo estoy inventando, me he leído un poco ese protocolo. El vehículo. En el vehículo resulta que él va a notar que esa persona ha comido ahí y ve restos de comida dentro del vehículo. Se funda con restos de comida dentro del vehículo. Bueno, esta persona anda con una prisa o no puede abandonar el vehículo por la mercancía que lleva o por algo. Permítame ver su maletero. Ah, no, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de Paso, yo vengo de Illinois, yo vengo de tal sitio, etcétera.
si el viaje es corto y tu estadía corta, él va a tomar en cuenta las maletas sin abrirla todavía. Sin abrirla, es decir, va a buscar una serie de informaciones que no sean discordantes. Y si le va dando cada una de esas cosas un perfil discordante, desde luego que él va a tratar de ir más allá de la multa por la simple infracción en cuanto a la persona, porque va a tratar de hacer revisiones un poquito más profundas, porque ya hay una serie de elementos que le han dado un perfil discordante. Y miren, aplicando todo eso y muchas más cosas, y yo he explicado las más sencillas y simples, ellos han cometido graves errores. Graves errores. Hay un caso que el que quiera buscar información o ver lo que está en un documental, que es el de una joven que se llama Ana Blanc. Se llama así, Sandra Blanc, se llama ella, que fue detenida en la aplicación de ese protocolo, dio un perfil discordante, y a ella se le detuvo porque no dio un cambio de luz para tomar otro carril. Ese fue el pretexto sobre el que se le detuvo. Pero realmente se le detuvo porque todo lo demás en el vehículo daba un perfil totalmente discordante. Y la joven, lamentablemente, 3 días después se quitó la vida. Eso escandalizó bastante en el 2015 en Texas, motivó toda una serie de movimientos en la policía, de revisiones protocolares, etcétera, pero se aplicó el protocolo. También hay un sistema de autocontrol para evitar el tema de la discriminación, porque ellos están en condiciones de saber cuándo un policía actúa discriminando a ciertos sectores, cuándo un policía está actuando con una población afroamericana, porque entonces vamos a ver cuáles son los registros diarios de este agente. Entonces usted se da cuenta, mire, la persona detenida o está alegando racismo, está alegando cosas, pero en el perfil de lo que este agente hace, vemos un perfil racista. Entonces, hay medidas de autocontrol para que haya equilibrio en el tipo de... a revisar todas estas cosas. Y por ahí hay una serie de experiencias de la que se puede partir, que pueden fortalecer un protocolo, pero en definitiva, lo que nosotros requerimos con urgencia en un hecho que uno sabe que no guarda ninguna relación con el perfil que tiene el actual director de la policía, que todo el mundo sabe que es un académico, un civilista, un hombre con una formación, que no es verdad que va a apoyar este tipo de cosas, y menos aún el presidente Abinader que habló de este tema. Es decir, responsabilizar al jefe de la policía o al director de la policía o al propio gobierno de esta cuestión es sobrepasarse a unos niveles que no son racionales, porque nada que ver con esto. Sí, en la responsabilidad de que a ellos les toca ahora tomar la medida para que ese tipo de cosas no se repita, y a la justicia, desde luego, porque una de lo que va a evitar que ese tipo de cosas se resista es que eso no quede impune. Porque nadie tiene justificación. Es más, a usted lo puede mandar su jefe a dispararle un vehículo. Usted no tiene justificación para dispararle un vehículo. Ninguna justificación para dispararle un vehículo, a matar y a herir personas que no han hecho ninguna agresión. Ninguna agresión. Quería sencillamente, finalmente, referirme a lo que pasó recientemente con el mayor
el mayor general, o el general de brigada, José Manuel Frías Rodríguez, el mismo general de brigada que tuvo el percance en la vía esta de los ciclistas, que ahí protagonizó un lío. Ahora hay un coronel que ha presentado una denuncia contra este caballero, porque este caballero, ellos tienen un conflicto por en una propiedad que está por ahí, en el puerto en Jarabacoa. Dice el coronel que ha presentado la querella, Luis Elías Félix Mota, coronel de la Policía Nacional, que el general Frías, pues, ha cerrado una vía de acceso común para varias propiedades porque quiere que él le abra un acceso por un terreno privado de él. Entonces, el general Medina lo convoca a Ágora Mall, en este caso el general Medina mediando de manera correcta para que el general y el coronel pues conversaran y de manera civilizada se pusieran de acuerdo con relación a este reclamo. Entonces, el coronel le explica al general que él no lo puede complacer porque, general, lo que usted ha cerrado es una vía pública. Es un paso que es común. Entonces, usted me está condicionando a abrirme el paso común a que yo le ceda un paso por una propiedad privada. Eso no tiene... eso no es una negociación. Eso no es una negociación. Entonces, bueno, ahí el general Frías se violentó, le dijo coronelito de la mierda, etcétera, etcétera, y que donde nos veamos, ya tú sabes lo que va a pasar, etcétera, etcétera, y se violentó, y hizo un escándalo ahí en una plaza pública, y respetándose a sí mismo, porque si un coronel es un coronelito, un general es un generalito. Es decir, si tú disminuyes los rangos, tú estás disminuyendo el tuyo. Tú estás poniendo el tuyo. Si un coronel es un coronelito, bueno, pues entonces un general, ¿qué es un general? Un coronelito ascendido general, es un generalito. Una cosa que no tiene sentido para un académico como este hombre de la Academia Batalla de las Carreras, etcétera, pero parece que es un problema de la inteligencia emocional y una serie de cosas. En el otro conflicto, fíjese, general, que uno entiende, yo soy de lo que entiendo, que después que usted se identificó, a pesar de que usted se parqueó donde no debía, que después de que se identificó, pues no debió haber una discusión con usted, sino sencillamente hacerle saber que se cumplía una orden, pero tratarlo como un militar superior, porque ya usted estaba identificado. Ahí yo no estuve de acuerdo con una desconsideración a un general por parte de un subalterno. Pero parece ser que tiene problemas. Parece ser que tiene problemas este general. Tiene problemas y entonces él o va a provocar una desgracia y antes de que provoque una desgracia tiene que buscar o ayuda profesional o lo que fuere porque está medio... Tiene problemas realmente. Tiene problemas. Entonces, ojalá que esta nueva experiencia le ayude a buscar la salida, le ayude a buscar la solución, porque evidentemente que tiene problemas serios. Cambio fuera.